Chicos, vamos a empezar la clase. Hoy vamos a hablar sobre la entrevista a profundidad. ¿Ustedes saben cómo surge la entrevista? Bueno, algunos autores se refieren a los diálogos de Platón como el primer antecedente en el uso del diálogo. Exacto. La historia social de la entrevista es relativamente corta. Su origen está unido al proceso de modernización de las relaciones en el espacio público, a través de las recién creadas ciencias sociales y la puesta en circulación de la llamada prensa de masas, primero como un instrumento recolector de datos, cuando el primitivo reportero elaboraba sus informes y después como género autónomo, provisto de las propias técnicas y reglas estadísticas, chicos. El origen de la entrevista deriva de la divulgación del uso periodístico, la importancia de la entrevista en diferentes campos de la actividad humana. El éxito y la divulgación de la entrevista periodística ha servido de ejemplo para la aplicación en el campo de las ciencias sociales como una técnica que tenemos hoy en día de acceso a la información. Bueno, chicos, ahora, ¿cómo creen que podemos definir a la entrevista? Podemos definir a la entrevista como una serie de preguntas estructuradas que se le realizan a una persona. Exactamente, chicos. La entrevista son una serie de preguntas, pero fíjense bien, algunos autores nos plantean que las entrevistas nos proporcionan un excelente instrumento heurístico para combinar los enfoques tanto prácticos, analíticos e interpretativos que están implícitos en todo el proceso de la comunicación. Si bien la entrevista a profundidad pretende hacer un holograma dinámico de la configuración vivencial y cognitiva del individuo. ¿Esto qué quiere decir? Que independientemente de su participación como actor social en una experiencia significativa o de su posible relación con un tema particularmente determinado, se trata de una narración abierta y pluralmente rica en sus matices. Por ejemplo, autores como Taylor y Budman plantean que a comparación de las entrevistas que son totalmente estructuradas, las entrevistas cualitativas son flexibles y dinámicas. En el caso de las entrevistas a profundidad, entendemos que son encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, dirigidas hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes acerca de sus vidas, sus experiencias o situaciones, expresadas con sus propias palabras. En las entrevistas a profundidad, la conversación es entre iguales, es decir, el propio investigador es un instrumento de investigación. Por tanto, el rol del investigador implica no solo obtener respuestas, sino también aprender qué preguntas hacer y cómo hacerlas. Ok, chicos, pero pongan atención. Para llevar a cabo una entrevista a profundidad debemos tomar en cuenta la selección del informante. El investigador comienza con una idea general sobre las personas a las que entrevistará y el modo de encontrarlas, pero está dispuesto a cambiar de curso después de las entrevistas iniciales. La aproximación a los informantes. En la mayoría de los casos no se sabe cuántas entrevistas a profundidad habrá que realizar hasta que se comienza a hablar realmente con los informantes. El investigador debe explicar los motivos de la investigación. Debemos de contar con una guía de entrevista. Esta nos sirve solamente para recordar que se deben hacer preguntas sobre ciertos temas. Al comenzar las entrevistas, el investigador debe aparecer como alguien que no está totalmente seguro de las preguntas que quiere hacer. Hay diversos modos de guiar las entrevistas iniciales en este tipo de investigación, como por ejemplo las entrevistas descriptivas, los relatos solicitados, las entrevistas de cuaderno de bitácora y los documentos personales. Usualmente se hace un sondeo. A lo largo de la entrevista, el investigador realiza el seguimiento de los temas emergentes como consecuencia de las preguntas específicas que alientan al informante a describir las experiencias en detalle. Y por último, se hace una recogida y análisis de la información. Ahora vamos a hablar de algunas ventajas y desventajas. Voy a comenzar con las ventajas. Pues bien, la entrevista a profundidad ha contribuido a mediar los significados de las voces ausentes en el estudio social. Por otro lado, nos permite conocer a la gente lo bastante bien como para comprender lo que quiere decir.
Crea una atmósfera en la cual es probable que se expresen libremente y nos permite obtener una narración precisa de los acontecimientos pasados y de las actitudes presentes, y casi nunca predice con exactitud la manera en que el informante actuará ante una nueva situación. Sin embargo, también existen desventajas, como por ejemplo la delimitación. Los datos que se recogen en ellas consisten solamente en enunciados verbales o discursos. Las entrevistas son susceptibles de producir las mismas falsificaciones o engaños. Puede existir una gran discrepancia entre lo que se dice y lo que se hace realmente. Es probable que los entrevistadores comprendan mal el lenguaje de los informantes, puesto que no tienen la oportunidad de estudiarlos en su uso común.